Subimos hasta casi tocar las nubes para conocer a David, uno de los pocos artesanos que mantiene vivas las tradiciones de su tierra natal. Un horizonte moldeado por las inclemencias del tiempo, donde solo resisten los más fuertes. Espartanos, este es el Asturcón. El caballo Asturcón es de las primeras razas que están citadas en la historia. Es un caballo que ya los romanos citaban por su valor, que incluso emperadores como Nerón presumían de tener en sus cuadras Asturcones y se llevaban desde aquí a muchos sitios del imperio, y es una de las primeras razas citadas en la historia de los caballos. Antiguamente era un caballo de montura tanto para guerra como para enganche, carros de enganches. Son caballos que, si no tuvieran defensas para aguantar el clima, para soportar inviernos largos, temporadas muy largas de lluvia, con poco alimento, entonces no aguantarían aquí, entonces no serían viables de mantener en estas zonas. Y una de las grandes ventajas del caballo Asturcón es que es un caballo que se aguanta donde otros caballos no pueden resistir. Ellos con los cascos escarban en la nieve y llegan hasta la vegetación que quede por debajo de la nieve, y ahí van aguantando. Ahora mismo están mudando el pelo, están tirando el pelo largo de invierno, ya tiraron una parte, la parte más larga ya la tiraron. En el mes de abril y mayo es cuando nacen casi todos los potros, y luego pueden hacer alguno un poco así aislado y tal, y luego por el invierno no nacen. Pues estos son los que nacieron en la primavera pasada, abril, mayo, así, que una vez destetados de la madre por el otoño, los bajé para aquí, para las fincas, y se fueron criando por aquí. Cuando se ven atacados por los lobos, hacen una formación, digamos, circular así, y se defienden, meten a las crías como detrás del círculo y defienden a las crías con patadas y eso. Este fin de semana, por ejemplo, uno nuestro que tenemos compitiendo por ahí viajó hasta Madrid, quedó tercero en un campeonato de doma clásica, y es un animal que nació aquí, se peleó con los lobos toda la vida, se defendió de la nieve como pudo, y ahora mismo está montándolo una cría, compitiendo con él, y está dando resultados muy buenos. Eso solo lo hacen cuando se llevan bien entre sí. O sea, dos caballos que no son amigos no se rascan juntos. De los factores meteorológicos, el que peor llevan los caballos, igual que muchas otras especies, es cuando llueve muchos días seguidos, con aire, lluvia fuerte, con aire, muchos días seguidos. Eso es lo que peor. Es mucho peor que la nieve, mucho peor que el frío, mucho peor que las heladas. En la mayor parte del mundo los caballos ya se crían en establos, en cuadras, en hípicos, y la vida así en libertad, en manada, tal cual son como especie salvaje, eso ya en muy pocos sitios.